bastantes años se viene recuperando parte de ese conocimiento en base al desarrollo de las plantas y en base a los componentes de cada una de ellas. Por eso estaríamos hablando de toda esa historia oficial. Hablamos de los mayas, pero no nos olvidemos que acá tenemos, hablamos de Uruguay. Uruguay es o la zona Uruguay y Argentina, tenemos las rocas más antiguas del mundo, por eso es que se transforman en arena, por eso vivimos en la parte más antigua. Por eso es que cuando hablamos de medicina china, cada día estamos más convencidos de lo que decía Estelardo. La medicina china nació acá, hace más de 50.000 años, emigró al Tíbet, hay toda una teoría de los uranaguas, los grandes maestros ascendidos que vivían en Uruguay, en la zona de los Cerros Chatos, un día se trasladaron. Entonces, cada vez que ve y después de hablar de los ideogramas, las combinaciones, te convencen más que lo que dice él es real. Entonces, el Tíbet nació desde acá, y todos entonces que hace unos 30.000 años emigraron hacia el Tíbet. Y desde allá a los chinos, o sea, los chinos nos están devolviendo lo que nos robaron, digamos, algo así, ¿no? Pero, y por eso, cuando se habla de América, se habla que el Edén era América. Y la traducción de Perú habla del paraíso. O sea, sería la zona toda del paraíso. Entonces, todas unas lindas historias que están dejando de ser mitología y como que se van explicando. Una cosa que quería decir, hace años yo cuando estudié medicina china con un chino taiwanés, resulta que hace más de 16 años, ¿no? Ahora se fue a Taiwán y Taiwán eligió al Uruguay como sede de Taiwán para crear acá un centro de sanación que van a estar no sé cuándo, porque es el lugar más energético y más de todo el mundo. Yo hacía un estudio por todos lados, ¿no? Y se quedaron muy igual. Es que según Denis Reiter para acá, y Madame Blavatsky, Alice Bale y todas las grandes videntes del siglo pasado, incluso el margen de uno de sus textos tiene dibujado el río Santa Lucía y 5 estrellas que van a desarrollar los futuros polos de desarrollo espiritual de la humanidad. Primero dentro del Uruguay y luego al sur del Uruguay, no al norte. Hacia el norte, la aurora y todo eso está terminando, como sería el Tíbet, terminando su movimiento energético. Y por algo los lamas vinieron a hacer un convento de este lado del río de Santa Lucía, porque se podían haber ido a comprar la aurora, no fueron. Entonces, hay todo otro concepto, ¿no? Entonces, que por eso dicen que, volviendo hacia Torres García, Uruguay es el corazón de América del Sur. Y entonces ese futuro desarrollo aparecería por ahí. Entonces, ahí se mueven conocimientos de años y cada día lo estás viendo más cercano, ¿no? Nosotros que nacimos en Santa Lucía, hay una gran estrella que es toda esa sí, zona. que es toda la zona del río. Pero te quiero decir, ahí sí, andás a ver cuándo se expresa totalmente. Pero por algo somos 3 millones y no salimos a 3 millones. Y vos salís de acá y encontrás uruguayos por el mundo que han inventado lo que pidas y que son buenos en lo que piden. Y somos unos poquitos. O sea, si fuéramos, no sé, 40 millones, con este ritmo tendríamos que ser. También me llama la atención, dice que haya tanta cantidad de personas en Uruguay que se dedican a la terapia, a la sanación, a yoga, lo que sea, ¿no? Que eso dice mucho. Y tantos artistas. En Santa Lucía pasa que hay muchos artistas de teatro, de pintura, mucha más ciudad para sanar, parte porque energética. incluso ellos allá en Taiwán. Es diferente. Hay muchas cosas que habría que mirarlas con otros ojos, ¿no? Y que por eso hay que tratar de fomentar ese otro desarrollo, o digamos, estadificarlo, o sea, buscar controles para que no nos vayamos de mambo y que sea ordenado. Pero hay sí un concepto energético interesante que además día a día lo vivís y a veces te pasa que algunas de las cosas que vos leías con de Bach y decías que estaba loco cuando agarraba la gotita de rocío de la flor y al ponérsela en la lengua sentía los beneficios. Después con el tiempo vos agarrás las flores y sentís que te hablan las flores. Entonces decís, estoy loco o Bach tenía razón, no hay otro camino, capaz que estoy loco, ¿no? Es muy feo,
Lo que decía Adriana, donde vivimos crecen los vegetales para alimentarnos y las plantas curativas. Y que ahora ya se ve menos porque no establecemos tanto una colonia. Pero a lo largo de la historia, ver que se establecía un grupo humano en un lugar y empezaban a crecer plantas necesarias para corregir las patologías que ese grupo humano tenía, que iban surgiendo en la cercanía de donde vivían. Y lo que vemos hoy, lo que hablábamos recién, en el entorno es que crecen determinadas hierbas o yuyo, lo que quieran, que van a ser necesarias. Una de las imágenes que parece que como las hierbas estarían a cargo de, o ser un encargo del creador para montar guardia alrededor de nuestras casas para protegernos. El otro problema es que tendríamos que tener ese otro conocimiento que en algún momento se tenía y después se fue perdiendo. Pero esto puede ser una idea para introducirnos en otra mirada de las plantas. Y lo que decíamos, en Uruguay tenemos eso, la ordenanza 445 del 1 de junio del 57, y reglamenta solamente unas 200 plantas, e incluso está permitido el uso del floripondio por esa ordenanza. Hace muchos años, en Punta del Este, unos chiquilines consumieron floripón con alcohol y uno se murió. Los querían procesar a los compañeros y en base a esta ordenanza quedaron libres, porque no está prohibido el uso del floripón. Más allá de que tenga un alto contenido de anfetamina y que pueda generarte, los fumes o lo tome, tiene la flor o la hoja, tiene un alto contenido de anfetamina, pero está permitido. O sea que si vos mañana me decís, pero me va a sonar, todavía esto no ha sido derogado, ni corregido. Y sin embargo, la esencia floral del floripón está con todas las características farmacológicas y buenas emocionales que tiene el floripón, y no es tóxica. En la esencia floral no es tóxica. Y las herboristerías son los lugares autorizados. Fuera de las herboristerías está todo prohibido, la venta. Otro detalle, está prohibido hacer mezclas de plantas o de sus partes para ser empleadas como agentes curativos. Está prohibido hacer anuncio de las propiedades terapéuticas, modo de administración y dosis de la planta y anuncio de la venta de ellas como tales, porque está prohibido porque deben tener un director técnico, químico, farmacéutico para poder hacer eso. Pero no te podría decir, consuma tal té que es adelgazante. No, tiene que estar indicado por una persona. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que eso no quita que si un día, no sé si tiene, lo que no sé en esta ordenanza, no sé si tiene sanciones. Pero si las tienen las sanciones, se está haciendo omiso. Y si vos vas a mucha herboristería y dices, mire, ando con un eso está prohibido porque eso es ejercicio ilegal de la medicina. Pero me parece que muchos de los test dicen químicos farmacéuticos. Se ve que los que están autorizados. Sí, pero no llévese esto. Y pero si vas a la farmacia, estás paradita y estás escuchando que te está recomendando el farmacéutico medicamento. Y esto fundamentalmente está prohibido por decreto. Por eso digo, vas acá 2 cuadras, 3 cuadras y te encontrás en la puerta de Juventud, incluso esta sirve para esto, todo lo contrario de esto. No digo que la persona está allí no sepa un montón, eso, no me meto en esa parte. Está prohibido lo que hace. Y tendría que estar prohibido cuando te la venden tan cortadita que uno sabe qué es lo que te están poniendo. Por eso las hierbas. Esa es otra de las que te meten todo, adentro te lo pican todo. Si te venden un frasquito pero no te dice hierbas medicinales, pero no te dice lo que es. Tiene que decir qué es. Porque hace poco una paciente puso a comprarle y le dijo, es un médico, no sé si es médico, porque no dice nada el frasquito, dice solamente hierbas medicinales, chiquito así, dice que por allá atrás del cerro, no sé dónde. La venta, por eso siempre mostramos esa ordenanza, porque dice eso. Esto está compuesto por tanto, y cantidad de gramos o miligramos de cada componente. Que no se haga no quiere decir que esté correcto. Entonces, saberlo para evitar nosotros meter la pata, porque sí poder recomendar una hierba o esa hierba en forma individual, pero todas las otras cosas
requieren de tener algo claro de lo que estamos. Pero siempre atrás de la recomendación tenés que también recomendar un lugar donde conseguirla, que sean serios, que sabés que lo que te va a dar la A eso digo, cuando te venden manzanilla, te venden tronco, y la manzanilla es la flor. Porque mirá para que es todo tronco. Cuando ves tilo, te venden hojas, y el tilo es la flor. Exacto. Entonces te lo pican tanto, que vos compras tilo, un solecito, todo hoja, y lo que vos tomás como tranquilizante del tilo es la flor. Claro, sigue siendo tilo, ¿no? Tilo es, te vendieron lo que corresponde. No te va a servir para mucho, pero te lo vendieron, nada que quejarse. Hablando de otra de las cosas sería la recolección de la planta. Y entonces, en la planta, ahora sí hablando del contexto de toda la planta, ¿no? Dejando de lado la parte de floral. No todas las partes que la componen tienen propiedades curativas, o no todas tienen a veces las mismas propiedades o la misma intensidad. Entonces, a veces solo una parte tiene propiedades o curativas o culinarias o cosméticas y esas pueden ser desde la raíz hasta la flor. La Ariana lo dijo con las esencias florales y acá lo mismo. De ser posible, si vamos a recolectar una especie que necesitemos, evitar recolectarla cercana a una carretera por la contaminación que tiene la planta por nafta, gasoil o alguna de esas otras cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque si no, en el té estamos liberando parte de esos tóxicos. Perdón, una pregunta. Hace poco escuché que también están trabajando con esencia de ballena, ¿puede ser eso? Mira, hace muchos años Sabrina Lepetit, una canadiense, anduvo acá hablando de cursos florales y ella hablaba de que pasaba un delfín y recogía el agua y tenía la esencia del delfín. No sé. Sí. Y la esencia de ballena es esa, pasa la ballena cerca, agua de ballena. ¿Y si no? Pero te digo hasta donde recuerdo eso, que había que ella eso debe haber sido por los 90 y pico. Y vos sabés que viene y empieza a hablar que había desarrollado un método que hacía dígito, ponía una gota de esencia floral que hacía dígito o ponía la aguja. Nosotros nos mirábamos porque hace años veníamos haciendo eso. Ella viene descubierto, entonces nos reíamos, y después esto otro, no tengo ni idea. Yo digo lo que relataba, pero no tengo idea de la efectividad de esa otra parte, porque además como que se perdió, no quedó muy registrado eso. No, yo escuché así a una persona que estaba trabajando con eso, pero... Sí, después quedó perdido, pero no quiere decir que no fuera efectivo. Otra de las cosas a tomar en cuenta es el tiempo de recolección, o sea que no siempre se recolectan en el mismo tiempo o en el mismo momento, sino que hay que ver que las hojas con o sin tallos, recolectarlas antes de que se inicie la floración y se desarrolló la planta, se logró la madurez de la planta. Vamos a comenzar por las que están situadas más abajo, las más cerca del suelo, porque van a ser las hojas más antiguas, las que tienen más concentración en sus preparados, y las hojas más nuevas, más externas, más superiores, van a ser las que menos componentes tienen. De ser posible, buscar las hojas que estén sanas en su aspecto exterior, lo más limpia posible. Y esto es más limpia porque la planta hay que sacudirla, no lavarla, porque al lavarla ya estoy perdiendo parte de los componentes. Entonces por eso buscar hojas más limpias, la recolecto después de la lluvia, para que entonces al lavar la lluvia le resto componentes. Las flores, arrancarlas al inicio de su desarrollo para evitar que se marchiten. De buscar un mejor momento del día va a ser a la mañana, lo que decía Adriana. Ni bien se comienza a disipar el rocío, el momento, aunque después vamos a ver que hay flores que convienen a última hora de la tarde, porque como a esa hora el sol va a haber disminuido su componente húmedo, concentra mucho más la sustancia.
sustancias que serían las flores de los glucósidos, o sea, los digitálicos, conviene a última hora por concentración, pero específicamente por lo químico de que buscamos en la flor. Los capullos no deben estar ni turgentes ni cerrados, o sea, en ese término medio de que están comenzando a abrir. Hay flores, al desarrollar la planta, recolectarlas en pimpollos, y otras especies cuando la flor está abierta. Si son las unidades floridas, o sea, todo eso, pequeñas florcitas, se recogen ni bien comienza la floración, y lo mismo todas las partes aéreas de la planta. Esto es para ver que no es que voy y corto al barrer todo lo que hay en la vuelta. Depende de hoy tendré que venir por esta y dentro de unos días por la otra, para poder hacerlo lo mejor posible. Una de las cosas que ven nosotros que vivimos al costado de un río, que va la gente que le va a traer sarandí blanco para las yuyurías, y va y corta todo lo que hay, sarandí blanco y todo lo que hay entre medio. Algún sauce, todo lo pican y va para adentro. Y después te lo van a vender como sarandí blanco o como otra, ¿no? Las raíces son de recoger más en otoño o al principio del invierno, que es cuando está concentrado en la raíz todos los principios activos. Cuando la planta de primavera están circulando y hay menos concentración. Que de última lo que estamos buscando es el mejor momento del año y del día para que tenga concentrado los principios activos y que entonces pueda luego medir las raíces también a la caída de la tarde, que cuando empieza a concentrar. Si al tener una raíz tratar de quitarle la tierra cepillándola o dejar que se seque un poco, que se desprenda, no lavarla, solo la lavamos y inmediatamente la vamos a usar, pero lavar para poner a secar no, porque vamos a disminuir o se va a eliminar una serie de componentes. Con las cortezas, más la recolección realizada en tiempo húmedo como el otoño, luego de que se produce la caída de las hojas de la planta, o a veces en primavera para poder, como está más turgente la corteza, poderla desprender en mejores condiciones. Las cortezas resinosas particularmente en primavera, las no resinosas en otoño, recolectarlas cuando son tiernas y frescas, o sea que si voy a recolectar un sauce no es cuando está grueso y seco, sino cuando está más tierno, porque ahí tiene el gran componente de salicidad, que en lo otro está quedando fuera. Pero como pequeñas ideas, por eso lo vemos rápido, de que no todas se juntan a la misma época, o tengo que ir a buscar sauce, bueno, justo hay flores, ya me llevo las hojas, ya saco un poco de corteza, no, tengo que ver de acuerdo a cada una de ellas lo que necesito. Los frutos cuando están maduros son un poco antes de que esa pulpa se altere, pero en esa etapa de estar maduro. Los frutos secos cuando comienza la madurez, como puede ser el anís, el apio, el hinojo. Y entonces un resumen de esa recolección es tener en cuenta la época y el momento del día. Porque durante el día y a lo largo de las épocas, lo que estábamos hablando, hay oscilaciones en la riqueza de sus principios activos. Entonces lo que nosotros queremos ver es el equilibrio de los principios activos, porque esa va a ser la base de la indicación cuando hago una tisana o hago una tintura o alguna de las formas que lo indico a la planta, es que por tantos gramos hay tantos miligramos de principio activo. Y eso, cada miligramo de principio activo genera cambios en la sintomatología. No debo pasarme de tantos miligramos porque puede ser tóxico, ni dar menos de porque no sirve para nada. Entonces, ese es el concepto que después se habla de medidas en peso de planta seca o planta húmeda para lograr el nivel que queremos de indicación terapéutica o principio farmacológico activo, como si fuera una droga, un comprimido. Sí, otra cosa, dice que, por ejemplo, las plantas medicinales son más tóxicas a lo largo del tiempo tomándolas que los medicamentos químicos.
Te diría que como sin indicaciones que podrías tomar durante años, podría ser la manzanilla, la mancera, después además de las que leemos en la vuelta. O sea, todas tienen ciertas contraindicaciones que a lo largo se van a ir eliminando, porque cualquier planta dietética que tomemos nos va a estar disminuyendo los iones sodio, potasio, y luego hay que tener cuidado si esa persona no tiene una indicación de un fármaco por hipertensión o por alguna otra patología, el médico lo está potenciando y entonces le estamos generando alteración en su sintomatología. Por eso es preguntar de qué sufre, qué toma, para ver si es bueno lo que le indicamos o decirle no, siga con lo que está tomando, o si va a agregar esto, deje o consulte. Entonces, esa es una de las ideas principales cuando hablamos de precauciones y de toxicidad. Pero la mayoría de las personas se conectan con yuyo, no preguntan, ¿no? Esto... O le preguntan al vecino. Claro, entonces se toman algo durante muchos años que en realidad reclaman. Lo que vas a ver en todo lo que hacemos, las precauciones, porque si no estás haciendo una técnica que esté causando un daño, por ahí no es beneficiosa, pero no estás dañando más a la persona. Y en todo esto, y acá además, porque acá estamos dando sustancias químicas, entonces acá hay que ser mucho más cuidadosos. Pero en el caso que usted decía de ese local que tiene carteras por ahí, es un riesgo, ¿no? Porque cualquiera lee y dice, yo tengo tal cual cosa, y se lo toma y no sabe en realidad qué tiempo se lo tiene que tomar. Eso dice esa ordenanza, no pueden tener ese cartel. No puede, digo, por eso es lo que yo te digo, mirá la ordenanza, sería tan simple sacar un inspector a la calle y recorriendo, y luego les comunique nada más, que es tan simple como eso. Están sentados en el ministerio, no cuesta nada que salgan a la calle a hacer su trabajo. Digo, mirá que no es obligar a nadie que no esté capacitado, lo tenemos. Salgan, recorran, ordenen y a partir de ahí va a ser un beneficio para toda la población.